Hola a todos y todas. Me alegra que ya estemos en la última parte de nuestro módulo de violencias basadas en género con enfoque en migración. En esta última parte vamos a abordar, como lo prometido es deuda, cuáles son esos tipos de violencia que podemos identificar, que ya dijimos son estructurales, están en la sociedad, en cualquier ámbito de la sociedad, y no solamente afecta a mujeres, sino que afecta también a hombres, niños, niñas, niñas, y que en ese sentido, en un nivel que es más sistemático y que hace parte integral de lo que hemos naturalizado e invisibilizado en nuestra sociedad, pues requiere otras medidas. En ese orden de ideas, voy a empezar compartiéndoles mi pantalla con una de las presentaciones que llamamos de las otras violencias también hay que hablar. ¿Y cuáles son esas otras violencias? Sobre todo, es importante hacer hincapié en esta afirmación porque, como lo decíamos en el módulo 2 o en la parte 2 de esta clase, siempre tenemos como muy clara la violencia física, la verbal, la psicológica, la sexual, pero olvidamos otro tipo de violencias. Este listadito, sin ser restrictivo de la mirada que podamos tener de los tipos de violencia, creo que hace una mirada un poco más ampliada y pone el lente en que hay otro tipo de violencias adicionales a estas cuatro, como la violencia económica, como la violencia patrimonial, como la violencia ginecostétrica, de la cual hablamos a veces muy poco, de la violencia simbólica, de la cual hablamos un poco en la última clase, pero que adicional a eso tenemos unas imágenes bien interesantes al final de esta clase para reflexionar sobre ellas, de la violencia institucional, de la cual también hablamos, violencia política, violencia moral, el acoso callejero que a veces naturalizamos y decimos, bueno, era un piropo, ¿cierto? La violencia laboral, o en el mundo del trabajo y de las violencias virtuales, que yo creo que hay que empezar a hablar, como la sextorsión y el grooming, y la trata y explotación sexual comercial en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Esto va a ser muy importante porque ahora vamos a ver algunas cifras en donde podemos observar dónde y en qué edades se concentran sobre todo estas violencias. ¿Qué es la violencia física? Entonces vamos a tratar de poner como unos pequeños conceptos sobre cada una de las definiciones. Cuando se transgrede el espacio corporal de la otra persona sin su consentimiento, ya sea sometiéndola a golpes, jalones, empujones o bien encerrándola, provocándole lesiones físicas de algún momento, letales o no. Digamos, ahí, no, pero es que me pegó pasito, no, pero es que solo me empujó. Eso es violencia física. ¿Sí? Un golpe, una patada, un puñetazo, una alada de cabello, un empujón, una cachetada, es violencia física. Y ahí es importante que identifiquemos como violencia física no necesariamente la herida, la lesión, sino que ese acto de tocar tu corporalidad ya es violencia física. No lo minimicemos, no lo naturalicemos como solamente fue un empujón, solamente fue un pellizco, porque eso hay que llamarlo por su nombre y es violencia física. Según Medicina Legal, entre enero y marzo del 2020 se registraron al menos 10.220 casos de violencia de pareja en Colombia. Y en estos casos, generalmente las denuncias son puestas por las mujeres. ¿Qué es la violencia verbal? Se considera como una forma de violencia que no escala a la agresión física, o sea, no llega a tocar tu corporalidad, pero deja unas secuelas del mismo tamaño o igual de graves que la violencia física. En algunos casos es poco notoria porque se disfraza en comentarios sarcásticos, en insultos o gritos. Y pilas ahí, todo uso del sarcasmo o el sarcasmo en general es violencia. Que a veces decimos, no, pero es que es sarcasmo, no, el sarcasmo es violencia. Esta clase de violencia genera muchas afectaciones psicológicas y con repercusiones a largo plazo y a futuro. ¿Qué busca? Herir a la persona que ejerce, eh, la, herir a la persona que ejerce violencia verbal, entonces lo que hace o lo que intenta es menospreciar, criticar, inferiorizar, subordinar, criticar a la otra persona. Un ejemplo, groserías,
juicios de valor sobre el cuerpo, estás gorda, estás flaca, ya no te cuidas, ya no te peinas, ya no te maquillas, ¿por qué la falda tan cortica? ¿Por qué no eres sexy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O gritos e insultos. La violencia psicológica, que como lo decíamos ahora en la segunda parte de nuestro curso, es la entrada o la puerta de entrada para otras violencias. ¿A qué se refiere? Las agresiones físicas, sexuales y demás violencias siempre producen una, si se quiere decir, una consecuencia, un padecimiento, una huella, un daño, una lesión eh, que tú puedes percibir, ¿cierto? En el caso de la violencia psicológica, se pueden producir situaciones específicas de violencia psicológica en las que no ocurran formas de maltrato físico necesariamente, ¿cierto? Si bien la violencia psicológica puede estar acompañada del maltrato físico, hay otras donde no está acompañada de maltrato físico o de alguna agresión sexual, pero tú te das cuenta que es violencia psicológica porque no te hablan, por lo que llaman la ley del hielo, o se burlan de ti, o te ridiculizan, o te empiezan a generar calumnias. Eso también es violencia psicológica. El maltrato psicológico, las causas, las consecuencias eh, y sus criterios desde el punto de vista legal, si se quiere decir así, tiene demasiados problemas probatorios. ¿Esto qué significa? Que es muy difícil probar la violencia psicológica en tanto el derecho está dispuesto para la prueba y la prueba física. Esto se ha logrado sortear en algunos casos con exámenes de medicina legal sobre el maltrato psicológico, pero en la medida en que todavía los jueces no se toman en serio, y hay que decirlo así, estos casos, y no tienen las herramientas para peritajes y demás, a veces es muy complicado. Y aquí hay algo importante, la violencia psicológica no tiene relevancia solamente eh, porque pase durante mucho tiempo, puede ser una ocasión, dos ocasiones, y ya hay violencia psicológica. Algunos dicen, no, pero pues es que solo pasó una vez y así pase solamente una vez, también es violencia psicológica o cualquiera de las otras que estamos viendo. La violencia sexual, que es como la que cobra todo el espectro y la que más llama la atención y la que es más fácil, si se quiere decir así, de probar, de evidenciar, es lo que definimos como la violación, penetración, eh, el manoseo también es violencia sexual, el tocamiento también es violencia sexual o cualquier actividad sexual que se realice con una persona sin autorización o mediante el uso de cualquier mecanismo que anule o limite el derecho a la autonomía, una droga, un alcohol en exceso o cualquier otra sustancia. Pero también puede ser cuando yo como agresor uso la fuerza o la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza o la mentira para hacer que esa persona haga lo que yo quiera y se someta, se subordine, ¿sí? Vamos a ver algunos datos sobre violencia sexual que son más fáciles de encontrar. En el 2019 en Colombia se realizaron 26.158 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales, ¿sí? De esos 26.000, pues 22.000 fueron a mujeres y 3.600 a hombres. Eso quiere decir que sí hay una intención, digamos que sí hay lo que decíamos ahora de la dueñidad sobre el cuerpo de la mujer, sobre esta idea de la propiedad, que sí tienen los hombres sobre las mujeres. Porque estos 26.000 casos, estos 22.000 casos que fueron denuncias que realizaron las mujeres, lo único que te dice es que efectivamente la violencia sexual sí es más ejercida sobre las mujeres que sobre los hombres, sin decir que 3.600 no sea, en el caso de los hombres, una cifra despreciable. Pero lo más aterrador de esta cifra no es solamente que mayoritariamente lo sufren, la violencia sexual la sufren y la padecen las mujeres, sino que miremos las edades. Si ustedes miran las edades, los números más altos están entre 15 y 17 años, 10 a 14 años, de 5 a 9 años y de 0 a 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien sí hay una violencia sexual, que también padecen las mujeres adultas, como lo podemos ver de los 18 hasta los 79 años, realmente los que más son víctimas de violencia sexual son nuestros niños, niñas y adolescentes.
La violencia política, que ha sido uno de los temas que de las últimas elecciones estas y las que vienen y las que pasaron, ha sido un tema de la agenda de los movimientos feministas y de otros movimientos sociales. ¿Qué significa? La violencia contra las mujeres en la política puede entenderse como esa forma de discriminación contra la mujer en el ámbito político, que restringe el acceso a los derechos y libertades en función del sexo, de que eres mujer, y busca mantener relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. ¿Qué consecuencias puede generar esta violencia política en el ámbito de la política? A las mujeres, el miedo, el estrés, la aíslan, entonces la soledad, la ansiedad, depresión, eh, se desaniman políticamente, abandonan los cargos o abandonan la política. eh, y adicional a esto, como esto tiene una mirada muy holística, toda esta violencia política repercute y tiene unos efectos directos en los hogares. La violencia económica, que a veces también la perdemos fácilmente de vista, es el control por parte del hombre que provee en la entrega del dinero necesario para la manutención del hogar, hijos, hijas, hijes o otras personas de la familia que integran el núcleo familiar. Eh, Generalmente la violencia económica está atada a esta idea del jefe de familia, ¿cierto? Que dice, las mujeres no trabajan, usted dedíquese al hogar, eh, y le prohíbe trabajar, por ejemplo, o generar un propio ingreso que, que, que ella proponga para la familia o para el hogar. Eh, esta violencia económica también se ve en los ejemplos en la cotidianidad, cuando el que provee el recurso en el hogar pide cuentas de qué se gasta, en qué se gasta, por qué no alcanza. Esto es violencia económica. A veces lo naturalizamos, invisibilizamos como muchas de las violencias que estamos viendo el día de hoy, pero hay que ponerlas de presente en la familia y hay que discutirlas. Esta violencia económica, entonces, pasa por condicionar gastos con ciertos comportamientos, ¿cierto? Yo voy a pagar esto, pero tú debes portarte bien, ¿cierto? Tú debes hacer X o Y cosas. Eh, este mes no voy a pagar, por ejemplo, tal gasto específico de la familia, o porque te compraste un labial, o porque tienes que gastar tantas toallas higiénicas. Todo eso es violencia económica, en tanto es una forma en la que te obliga a rendir cuentas de los gastos del hogar, aun cuando te los entregue y te diga que son para los gastos del hogar, tú siempre tienes que rendir cuentas. En Colombia, en el año 2019, que son las cifras que tenemos, se recibieron por lo menos 30.000 denuncias por inasistencia alimentaria, en donde eh, generalmente son los hombres los que se hacen denunciar por esta causa. Pero también hay violencia económica en el ámbito público. Y la violencia económica en el ámbito público generalmente lo vemos desde el mundo del trabajo y el mundo sindical. Entonces, ¿qué son las brechas salariales entre hombres y mujeres que ejercen la misma función? Violencia económica, pero en el ámbito público, porque el que veíamos ahorita era violencia económica en el ámbito privado, ¿cierto? O las barreras para acceder a créditos bancarios, violencia económica en el ámbito público. Alrededor del 50% de las mujeres de todo el mundo tienen un empleo remunerado, ¿sí? Sin embargo, las mujeres ganan entre el 10 y el 30% menos que los hombres. Y no es una realidad de Colombia, es una realidad del mundo. No me voy a detener aquí en esta violencia económica en el mundo del trabajo, porque aparte de las cifras, habíamos hablado algo en el acápite pasado de este tema. La violencia patrimonial. Recuerden que mirábamos en algunas de las diapositivas de la clase pasada, mirábamos cuándo fue que las mujeres tuvieron derecho o empezaron a tener derechos patrimoniales, derecho a la propiedad y demás, ¿cierto? ¿Qué es esto de la violencia patrimonial? Es la sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, dañar bienes o pertenencias de una mujer con el objeto de humillarla o hacerla sentir mal es violencia patrimonial, ¿cierto? Pero también ocultarle documentos personales como actas de nacimiento, identificación de cédula, que ella la necesita para hacer trámites legales y demás, es violencia patrimonial.
Em, Ocultar los documentos o escrituras públicas de que ella es dueña de una propiedad o disponer de sus propiedades sin su consentimiento, también es violencia patrimonial. ¿Cómo lo es estos arreglos o estos consensos que a veces hacen las parejas de obligar a que su pareja escriture la mitad o la parte total de su propiedad a nombre de su cónyuge o de un heredero? Con relación a este tema de la violencia patrimonial, les dejo este dato: las mujeres solo tenemos el 1% de la propiedad del planeta. O sea, no somos propietarias, no somos dueñas. Los dueños son los hombres y el 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres, o lo que otros llaman la feminización de la pobreza. La violencia ginecostétrica, ¿qué es? Y de la cual casi no hablamos. Cualquier conducta por acción o omisión que realizada por el personal de la salud afecta el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Es un trato deshumanizado, injustificado, como por ejemplo los procesos de esterilización forzada, embarazo obligatorio con fecundación sin consentimiento, el aborto obligado o la extracción de óvulos sin consentimiento. Miren que esta violencia ginecostétrica, de la cual poco hablamos y de la cual no existe una regulación clara en el caso colombiano, a la que uno, pero ahora les cuento que sí hay avances jurisprudenciales, es una violencia de la que también a veces se nos escapa del ámbito, pero que existe. Hay ejemplos bien relevantes en el mundo en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado por violencia ginecostétrica a países. Es el caso de Perú en el periodo de Fujimori, cuando de 1995 hasta 2000 algo, ordenó esterilizaciones forzadas que además iban dirigidas a las comunidades indígenas para controlar la pobreza. Varios de esos casos, eso fueron más de 220,000 mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en contra de su voluntad. Estos casos llegaron a la Corte Interamericana y por supuesto fueron condenados al ministro de Salud de la época, Fujimori, y otros del Estado por violencia ginecostétrica, producto de este programa nacional en Perú de esterilización forzada. Entonces, sí existe, sí tiene protección, sí pasa y sí tenemos medidas de protección, por lo menos en el ámbito internacional y de denuncia. Con relación a la violencia ginecostétrica y específicamente en nuestro tema de migración, hay unas sentencias bien interesantes en donde la Corte Constitucional ha analizado los casos de mujeres venezolanas. Recuerden que la población venezolana en Colombia puede estar al margen del 1.800.000 por personas venezolanas que tenemos en los distintos departamentos de nuestro país, y muchas de ellas vienen en embarazo o se embarazan y aún no tienen el acceso al sistema de salud pleno, y lo que hace el sistema es que dice: yo te atiendo el parto como si fuera una urgencia, ergo los controles prenatales quedan por fuera de ese proceso o ese control de natalidad. Hay varias sentencias de la Corte en casos de mujeres venezolanas en donde ya se ha ordenado a los entes de salud que deben atender estos controles prenatales de mujeres venezolanas en embarazo, y no solamente el parto como una urgencia, que sería la obligación más obvia, sino todos los controles prenatales, y con una adición que a mí me parece necesaria y que hace que avancemos en estos temas, y es que la Corte ha dicho, de lo contrario, la entidad de salud está incurriendo en violaciones de género, específicamente en violencia ginecobstétrica, al negar los controles prenatales a estas mujeres venezolanas que requieren atención no solamente en el parto, sino antes del parto, ¿sí? Voy a tratar de pasarme a la violencia simbólica. La violencia simbólica es un concepto que acuñó en sus principios Bourdieu en la década de los 70, ¿cierto? Y creo que eh, este concepto da un gran salto, sobre todo en esta arista de la invisibilidad que tienen algunos tipos de violencia y cómo los naturalizamos. Esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de que creemos
que las cosas siempre fueron así y que eso es totalmente natural, ¿cierto? Y por tanto nuestros valores y lugares dentro de la sociedad serían no solamente incuestionables, sino también que no cambian o que son inmutables. Enseñando a la mujer en situaciones de subalternidad, de violencia, exhibiendo sus cuerpos o que necesitan ser moldeados o que necesitan ser camuflados dependiendo del contexto, ¿sí? Esta violencia simbólica, que además está acompañada de un lenguaje tradicionalmente machista y racista, siempre ha sido, digamos, esta manipulación histórica, se quiere decir así, del patriarcado, que invisibiliza además un montón de diversidades sexuales como consecuencia. Miren, por ejemplo, estas imágenes, y con esto ya vamos terminando este módulo de violencias basadas en género, con enfoque en migración. ¿Qué podría uno decir de esta imagen? Que claramente refuerza los estereotipos violentos contra las personas, ¿sí? Habla de una cirugía sin dolor para rejuvenecer la vagina, pero realmente lo que muestra es algo que se come, ¿cierto? Un pan con un jamón. Miren estas, por ejemplo. La imagen muestra únicamente una parte o partes del cuerpo. Aquí no muestra ni tan siquiera la cara de la modelo, solamente muestra los senos. O en esta parte no muestra ni tan siquiera una parte de la cara, solamente muestra las piernas. Y estas son imágenes publicitarias reales sacadas de internet y de otras fuentes que todavía las vemos, ¿sí? Acá muestra la imagen de una persona sexualizada que actúa como soporte para un objeto. O sea, ella es el soporte para el bolso, la marca del bolso, ¿cierto? O nuestras chicas águila, no vayamos muy lejos, ¿cierto? Muestra la imagen de una persona sexualizada que puede ser intercambiada o renovada en cualquier momento, porque las chicas águilas todo el tiempo están cambiando, ¿cierto? Y aparte de eso son la representación de la cerveza con la banda en sus glúteos. Otras como esta, muestra la imagen de una persona sexualizada que está siendo humillada, vejada sin su consentimiento. Entonces hay cuatro hombres parados y ella en el piso. O esta, que es una imagen que sugiere como una característica definitoria de la persona en su disponibilidad sexual. Tengo los pies abiertos, estoy disponible, si se quiere decir así. Y una imagen eh, dice más que 1000 palabras. Esta me parece bien interesante porque es la imagen también de una persona sexualizada, pero que puede ser usada como una mercancía o alimento, ¿sí? Es una publicidad de la Renault, ¿cierto? Pero además de un carro usado. Y por último, esta eh, es la imagen del cuerpo de una persona sexualizada como si fuese un lienzo, como si se pudiese escribir sobre ello. Y ese lienzo son los senos de la modelo. Con eso terminamos esta clase de un poco más de hora y media de violencias basadas en género. Es muy corto tiempo realmente para abordar toda la temática que quisiéramos. Eh, Solo quisiera terminar con un llamado a que cuando abordemos el tema de violencias basadas en género, por supuesto lo entendamos de manera estructural, entendamos que hay otras violencias, pero sobre todo entendamos que la migración, que las personas que migran, al igual que la migración sumada con otras intersecciones que tienen que ver con el sexo, con la raza, eh, con la nacionalidad, incluso con su inclinación política, sí genera más vulnerabilidad, digamos, sí los hace más vulnerables el hecho de que en una sola persona concluyan todas estas identidades y en esta suerte de intersección se entremezclen, que no ser migrante. Recuerden que dentro de los riesgos más latentes que tiene la población migrante y en los espacios o escenarios donde sufren violencia, desde el desplazamiento, desde su ciudad o país de origen, cuando llegan a ese país de origen y lo que ofrecen, por ejemplo, países como Colombia, que es la precarización y la explotación de la fuerza de trabajo, en donde se tienen que someter a esos trabajos precarios para tener algún ingreso. Y tres, la discriminación
xenofobia o aporofobia, como lo queramos ver, que acompañada de las violencias basadas en género, que tienen unas explicaciones que ya vimos a lo largo de esta hora y media, que van desde la historia, la familia, el Estado, la sociedad, el trabajo. Si tú sumas todo eso en una botella y lo sacudes, realmente termina siendo un escenario de mucha vulnerabilidad para la población migrante y en este caso colombiano para nuestra población migrante venezolana. Ergo, se necesitan tomar medidas desde el punto de vista de la cultura, sí, pero también desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las herramientas jurídicas para enfrentar y desde el punto de vista que en este curso lo pusimos muy de presente desde los medios de comunicación, lo que expresamos y lo que decimos, de manera tal que no terminemos solidificando y profundizando estos roles de género y estos mandatos heteronormados que terminan siendo el espacio para que se den todas estas violencias estructurales en la sociedad. Muchas gracias y espero que les haya gustado y que hayan extraído parte de la información de este curso para su vida y para sus profesiones.